Dios, bienvenidos a Catwood en Español. De verdad que vivimos, al menos yo vivo 6 días a la semana para llegar al domingo. Y el domingo me gozo con cada uno de ustedes alabando a Dios. Es tan precioso. Me decía alguien, pero dice la Biblia que Dios vive en nosotros. Entonces, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? Muy buena pregunta. Si Dios vive en nosotros, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? Bueno, porque Pablo dijo que no lo hagamos como costumbre, pero segundo, es porque hay bendición cuando nos reunimos. Hay algo especial, dice Dios en su palabra, que Él está en medio de la alabanza de su pueblo y nos ministra mientras le adoramos como un cuerpo que somos en Cristo. Y en medio de Dios ministrarnos y todo, si no nos congregamos, le estamos robando al cuerpo algo que Dios nos ha dado para ser de beneficio a la iglesia. Dice la Biblia que el Espíritu Santo ha repartido dones, talentos a cada uno de nosotros, pero cuando nos quedamos en casa no podemos recibir de los dones y los talentos que Dios ha depositado en todo el cuerpo. Y cuando venimos a la iglesia es porque Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros, independientemente de que si dice usted, bueno, el que está compartiendo la palabra o el que está cantando es el que está Dios usando para ministrar. No, Dios nos usa a cada uno de nosotros. Ahí donde usted está, cuando saluda a un hermano, cuando lo sonríe, cuando lo abraza, le está ministrando a otro hermano que quizás necesitaba ese abrazo, necesitaba esa sonrisa, necesitaba ese saludo fraternal, ese calor, esa fe que emana de su vida para aquel que la necesita. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Nadie es más, nadie es menos. Todos somos iguales en el Señor. Usted me necesita a mí como yo necesito de usted también. Amén. Y qué precioso es venir los domingos a la iglesia, de verdad. El miércoles tuvimos un tiempo increíble. Si no vino el miércoles, quiero decirles, como dice Pastor Bayless, too bad, so sad. Un tiempo increíble, el Señor nos ministró a través del canto, luego compartimos un pequeño devocional, un corto mensaje, y luego el Señor nos ministró sanidad y fue algo increíble. Me fui lleno, mi copa iba rebosando el miércoles, de verdad. Deberían de hacer el tiempo cuando tengamos esas noches de alabanza, porque Dios de verdad que se encuentra con su pueblo esas noches de alabanza. No pensemos menos, porque de verdad Dios busca a esos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y eso hacemos esas noches de alabanza. ¿Cuántos están listos para la palabra? Bueno, ya usé 4 minutos y es que ese reloj no perdona, quiero decirles. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Dios bueno, por darme la oportunidad de estar delante de tu pueblo. Te pido, Dios bendito, que me uses para hablar tu palabra. Haznos receptores y hacedores de tu palabra, mi Dios. Queremos ser obedientes a lo que nos pidas o lo que nos digas, mi Dios. Y Padre, en este momento te damos el tiempo para que seas tú en medio de nosotros. Señor, cautiva nuestra mente y nuestro corazón para que podamos atesorar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, llegamos a la conclusión el día de hoy del Evangelio de Marcos. Yo no sé ustedes, pero me he gozado increíblemente estudiando cada uno de los capítulos. Hoy llegamos al capítulo 16 y es el capítulo. Todos son importantes, pero es un capítulo clave, porque sin el versículo 16 no existe el Evangelio. Todo lo que hemos creído es vano, porque el capítulo 16 de Marcos habla de la resurrección de Jesucristo. Todo lo que Jesucristo dijo, todo lo que había anunciado de antemano a sus discípulos, hubiera quedado en nada si Jesucristo no hubiera resucitado de entre los muertos. Pero ese es el capítulo donde Jesucristo no solamente resucitó de entre los muertos, pero también se presentó a muchas personas. Como muchos han querido decir que Jesucristo resucitó, pero en realidad no resucitó en cuerpo corporal como Él.
Jesucristo sí resucitó en persona y de hecho comió junto a sus discípulos. Así es que Jesucristo sí resucitó y se presentó ante ellos. Y durante todo el capítulo de Marcos hemos podido ver muchas cosas preciosas, porque vimos a Jesús sanar a los enfermos. Dice la Biblia que todos los que venían eran sanados. Vimos a Jesucristo hacer lo imposible, multiplicación. Vimos confrontar a esos corazones de piedra. Lo vimos extendiendo la gracia a los quebrantados. Y finalmente lo vimos camino a la cruz. Lo vimos en su momento más vulnerable, como hablábamos la semana pasada, cuando Jesucristo volteó al cielo y le dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Mientras llevaba el pecado de la humanidad sobre sí mismo. Y en el capítulo 15 vimos los momentos fuertes de Jesucristo, porque entregó su vida por nosotros. Como hablábamos la semana pasada, el gran intercambio, el pecado de la humanidad por la justicia de Dios. Pero cuando todo parecía que había terminado y que ya no había esperanza, cuando el sol se ocultó y vino la oscuridad, las nieblas sobre la tierra y todo pensaban que había terminado, llega el capítulo 16 de Marcos y nos habla la verdad más poderosa del evangelio, a un Jesús resucitando al tercer día. La tumba estaba vacía y la muerte ya no podía detener a Jesús. Ese capítulo no solamente nos dice que Jesús resucitó, pero también nos habla de que Jesús apareció. Apareció a María Magdalena, a sus discípulos y finalmente a los 11. Y lo que es importante es de que no estamos hablando de una idea de un Jesucristo que resucitó solamente como algo que es bonito decirlo, sino que estamos hablando de la realidad de su resurrección. Jesús no solo resucitó, pero también se dejó ver. Jesús no resucitó para alejarse de nosotros o para quedarse distante, como decía mi hermano Carlos, sino para estar con nosotros en todo momento. Resucitó para que ya no tengamos miedo, para que no tengamos duda, para que ya no tengamos culpa, para que no nos alejemos ante el fracaso, porque Jesús está con nosotros y no nos deja caídos. Él nos restaura, nos levanta y nos pone en piedra firme para que sigamos adelante. Y si somos honestos, nosotros también hemos tenido esos momentos de debilidad, igual que los discípulos, igual que todas las personas de su alrededor. Pero Jesús se acerca, y no solamente se acerca, sino que también nos consuela. Y hoy vamos a ver que no solamente consuela, sino que también confronta. Porque Jesucristo, el buen amigo, no nos va a dejar en nuestro estado donde estábamos, sino que nos va a confrontar con la idea de levantarnos y mejorarnos, llevarnos al propósito por el cual Él nos ha llamado. Vamos a ver, y esto me lleva al primer punto que dice: Jesús nos confronta para restaurarnos. Y vamos a empezar a leer desde Marcos 16, del versículo 9 al 14. Ya Jesucristo se había aparecido a María Magdalena, a los que iban pensando que ya necesitaban ir y llevar unción, ungir el cuerpo de Jesús. Pensaban en un Jesucristo muerto. No iban con la idea de que iban a ver si Jesucristo era el tercer día, iba a resucitar. Simplemente iban con la idea de que iban a llevar aromas al cuerpo de Jesucristo. Iban buscando a un muerto. Y la única preocupación que llevaban era: ¿cómo vamos a hacer para mover la piedra? ¿Cómo haremos una piedra tan pesada? No llevaban la idea de que vamos a ver la gloria de Dios manifestada y el cumplimiento de los profetas con nuestros propios ojos. Simplemente llegaron con la idea de que iban a hacer algo por el cuerpo de Jesús.
Lo bueno que Jesucristo no nos deja donde estamos y nos confronta para ayudarnos y restaurarnos. Versículo 9 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué hizo? Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Es increíble tanto que Jesucristo derramó su corazón a sus discípulos, inclusive en la última cena que tuvo con ellos. Y aún así no creyeron ni lo que Jesús le había dicho, ni a María, ni a los otros que Jesucristo había enviado para decirles que había resucitado. Jesucristo tuvo que confrontar la dureza de corazón de ellos. Y muchas veces nosotros podemos ser culpables de la misma dureza del corazón de nosotros. Porque Jesucristo no solamente murió y resucitó y nos dio muchas promesas. Y cuando estamos atravesando situaciones difíciles, ¿alguien enfrenta situaciones difíciles? ¿O solamente mi esposa y yo? Cuando llegan esos momentos difíciles que no sabemos ni cómo vamos a movernos, no nos queremos ni levantar en la mañana de saber que nos abrimos los ojos y los problemas están ahí. Y las promesas de Jesucristo, cuando nos dice que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero nos dice que, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y tenemos esa promesa de que podemos confiar y podemos depositar totalmente todo nuestra debilidad, nuestra ansiedad en Jesucristo, para que Él se encargue de esas cosas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dice la palabra de Dios, os será añadidura, los vendrá como añadidura. Y empezamos a buscar el reino de Dios, la justicia, la manera de Dios, y Dios se encarga de lo demás. Pero qué tan difícil es cuando estamos atravesando situaciones difíciles poder depositar toda nuestra confianza en Dios. Inclusive sabemos muchos de los versículos de la Biblia que nos dicen, pero qué tan difícil. Les digo una cosa, cuando nuestro entorno está lleno de incredulidad, es difícil creer. Cuando nuestro pensamiento nos está peleando constantemente contra lo sobrenatural de Dios, y lo natural de nosotros es que se quiere apoderar y trae esa duda. Estábamos viendo el miércoles pasado una historia preciosa donde llegó Jairo y se postró delante de Jesús y le dijo: mi hija está agonizando. Y cuando Jesucristo se entretuvo con la mujer del flujo de sangre, Jairo dijo: pero fui yo el que vine a ti y estás entretenido y mi hija está agonizando. Y cuando llegó a la casa le dijeron: ya no molestes al maestro porque ya la niña murió. Estoy seguro que Jairo entró en pánico. Pero aquí viene lo precioso. Jesucristo le dice: ¿saben qué? Váyanse todos ustedes. Jesucristo le dijo: la niña no ha muerto, está dormida. Y se rieron de Jesucristo. Se rieron. Y Jesucristo le dijo: ya no quiero a nadie de todos estos llorones que están aquí, váyanse. Es la verdad. Todos estos llorones, váyanse. Y le dice a Jairo: no temas, solo cree. No temas, solamente cree. Quita toda duda, todo lo que el enemigo quiera ponerte, que las cosas no van a cambiar, porque el enemigo es bueno para hacernos creer que las cosas no van a cambiar, que van a empeorarse en vez de mejorar. Y sí sucede.
Jairo, en vez de necesitar sanidad para su hija, necesitó una resurrección. Pero Jesucristo estaba ahí. El mismo Jesucristo que hizo ese milagro puede hacer el milagro en tu vida, y lo que está muerto puede volver a tomar vida, porque no hay nada que sea imposible para Dios. Y si Dios te dice hoy, en esta mañana, no temas, solamente cree, deberías de escucharlo y considerar eso. Y decir: ¿me estás hablando? ¿Y me estás acaso diciendo que no tema? ¿Y que puedo creer que tú puedes resolver esta situación? Sí, Dios te está diciendo esta mañana: no temas y solamente cree. Pero necesitas ser confrontado en tu falta de fe y en tu dureza de corazón. De la misma manera que Jesucristo sacó a todas estas personas que se rieron de él cuando le dijo: esta niña no ha muerto, está dormida. Tus sueños, tus anhelos, tus esperanzas, todo lo que antes tenías en tu corazón, en tu mente, que ibas a lograr y que se han ido desboronando, quiero decirte que todo puede volver a la vida con un toque de Jesucristo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia, y sus promesas son un sí y un amén. Y lo hizo con la hija de Jairo, lo puede hacer en tu vida. Solamente no temas y cree. Jesucristo se apareció a sus discípulos y desafortunadamente no los encontró llenos de fe, sino los encontró con toda la incredulidad y la dureza del corazón que había en ellos. Después de todo lo que habían visto y todo lo que había Jesucristo mostrado delante de ellos, no tuvo suficiente peso para que ellos estuvieran parados firmes en esa promesa, y todavía luchaban por creerle. Pero Jesús no ignora la incredulidad, sino la confronta, porque quiere hacernos crecer. La meta de todo cristiano, como lo he dicho muchas veces, no es la salvación. La salvación es instantánea. Abre su corazón, cree en su corazón y lo confiesa con su boca y es salvo, dice la Biblia. El ladrón nunca fue a una iglesia, el que estaba al lado de Jesucristo. Nunca dio un centavo para las misiones. Sin embargo, encontró la gracia porque creyó en el último instante de su vida. Pero la meta del cristiano no es la salvación, es la madurez espiritual, porque Dios nos ha llamado con un propósito. Entonces Jesucristo no ignoró la incredulidad de los discípulos, sino que las confrontó. Pero no los confronta para rechazarlos, sino para mejorarlos, para levantarlos. Y de esta misma manera también nosotros, si estamos dudando, si nos detenemos o nos alejamos del camino porque sentimos que hemos fracasado, Jesucristo nos vuelve a llamar para volvernos a levantar. No nos quedamos donde estamos, en un estado caído. Pero Jesús, en medio de nuestro estado caído, no se aleja, sino que viene a nosotros. Se acerca y nos confronta, porque los planes que tiene para su vida son buenos. Y no solamente para el beneficio suyo, sino el beneficio de toda la humanidad. Jesús no nos confronta para dejarnos en el suelo, para que el enemigo se burle de nosotros. Nos confronta para levantarnos, para que Dios se glorifique a través de nuestras vidas. Y esto nos lleva a algo muy especial, porque no solamente dudamos, sino que también fallamos. En nuestra misma duda, en nuestra misma debilidad y dureza de corazón, encontramos que fallamos. Lo bueno es que Jesucristo no nos deja ahí, sino que nos restaura. Me lleva al segundo punto que dice Jesús: nos restaura aún después de fallar. Porque si fuera por nosotros mismos, ninguno de nosotros estaría acá, empezando por su servidor. Todos le hemos fallado al Señor en algún u otro momento, pero gracias a Dios por su gracia y su misericordia. Dice que Marcos, versículo 7 dice: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Pedro había negado a Jesús no una vez, 3 veces.
Qué dolor más horrible. Dice la Biblia que Pedro lloró amargamente al darse cuenta que se había cumplido lo que Jesucristo le había dicho. Cuando Pedro, en otros momentos, él decía que nunca iba a abandonar a Jesús. Inclusive cuando llegaron a arrestar a Jesucristo, sacó la espada y con la misma espada le cortó la oreja al soldado porque dijo: a mi Jesús nadie lo toca. Sin embargo, en el momento más preciso donde Jesucristo estaba enfrente, siendo golpeado, siendo ultrajado, humillado, Pedro estaba ahí y Pedro lo negó 3 veces. Eso le dolió muchísimo a Pedro. Se arrepintió muchísimo de eso. Porque no fue un error pequeño, fue un error público. Fue doloroso y fue real. Pero también hay alguien que falló, siendo también otro discípulo de Jesús, Judas. Judas, el mismo que estuvo con Jesucristo junto a los otros 11 que comían el mismo plato con nuestro Señor Jesucristo, también le falló. Ambos traicionaron a Jesús. Pero el problema no fue la traición. El problema no fue el error, fue la respuesta a ese error. ¿Cómo respondieron ellos a esa traición? Ese es el problema. Judas se quedó con la culpa, Pedro permitió que la gracia lo restaurara. El fracaso no define nuestro destino. Nuestra respuesta a la gracia es la que lo define. Recibir su gracia define nuestro futuro. Judas no pudo con el error. Pedro recibió y aceptó la gracia de nuestro Señor Jesucristo y Dios lo usó tremendamente. Muchos de nosotros vivimos cargando la vergüenza por lo que hemos hecho. Y si somos honestos, da vergüenza recordarlo, inclusive los errores que hemos cometido públicamente o aquellos que tratamos de ocultar. Pero Jesucristo llevó la vergüenza para que nosotros no caminemos con esa vergüenza, sino que caminemos con un corazón lleno de gratitud por lo que Jesucristo hizo por nosotros. Muchos cargamos la culpa de las malas decisiones de nuestra vida y nunca nos perdonamos por eso. Y entendemos que Jesucristo llevó todos nuestros pecados a la cruz y que somos perdonados completamente. Dice Dios: no me acuerdo más de tus pecados. Pero nosotros, qué tan difícil es perdonarnos a nosotros mismos los errores que hemos cometido. Y Dios te dice esta mañana: no más tienes que cargar esa culpa. Perdónate a ti mismo. Yo ya te perdoné, dice el Señor. Y necesitas recibir ese perdón, recibir esa gracia que Dios te ofrece y no cargar con esa culpa y esa vergüenza. Y otros nos hemos ido alejando porque sentimos que hemos fallado a Dios demasiadas veces. Yo soy culpable de eso. Porque cada vez que caemos en el mismo error, le prometemos a Dios: perdóname, Señor, no lo vuelvo a hacer, Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y cuando pecamos, volvemos entonces a dejar que el enemigo nos empiece a decir: no vas a salir de esto, ese eres tú. Y nos quiere poner esa etiqueta de que somos un fracasado. Y por sentirnos fracasados decidimos: mejor me alejo de la iglesia porque en realidad soy un hipócrita. O solamente yo lo hice. Esa etiqueta la traje colgada por 14 años. 14 años me alejé de la iglesia, después de haber llegado desde joven a la iglesia. Pero la etiqueta de que soy un fracasado y para ser un hipócrita mejor no llego a la iglesia me mantuvo 14 años alejado. El enemigo quiere mantenernos poniéndonos esas cadenas de culpa y de fracaso, cuando Jesucristo lo llevó
completamente todo a la cruz del Calvario para que fuéramos totalmente libres. Dice la Biblia que el Hijo hiciera libre será verdaderamente libre. Dios nos ha llamado a caminar en la libertad, donde podemos llegar a Dios cada vez que fracasamos, cada vez que cometemos un error, decirle: Dios, perdóname. Y la gracia de Dios va a ser evidente en su vida para que pueda levantarse y pueda ser restaurado. No permitamos que los malos pensamientos nos se apoderen de nosotros, los pensamientos negativos que vienen a nuestra vida para que nos mantengan cautivos con la etiqueta encima de que no soy digno de Dios. Porque aunque no nos consideremos dignos de Dios, Dios nos consideró dignos. Por eso envió a su Hijo por cada uno de nosotros, porque Él vio el valor en nosotros. Así es que no nos veamos con el valor que nos vemos nosotros mismos, sino que veamos el valor que Dios ha puesto sobre usted y sobre mí, que es un valor grande, tan grande que dijo: voy a enviar a mi Hijo, no para condenarlos, sino para que sean salvos. Ese es el amor de Dios por nosotros. No tenemos que quedarnos caídos. Jesucristo quiere levantarnos y restaurarnos. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Alguno está en Cristo. No hay condenación. No hay condenación. Jesucristo pagó por sus pecados y por los míos. Dios sabe que no somos perfectos, ni pretendemos serlo. Pero es a través de su gracia que encontramos el perdón, la gracia, la justificación. Y cada vez que llegamos delante del Padre, el Padre ve a su Hijo en nosotros. No mira al pecador de William, mira a su Jesucristo, aquel que entregó su vida por William. Esa es la gracia de Dios. Hay gracia y hay restauración. Dios no nos define por nuestros errores o nuestros peores momentos. Nos define por lo que Cristo hizo por usted y por mí. La gracia de Dios no solamente termina en restaurarnos, y esto es importante, iglesia, que la gracia de Dios nos levanta, nos restaura, pero hay un paso más. Nos envía. Somos portadores de esta gracia de Dios para ser testigos a las naciones. Y eso es precioso. Yo no sé ustedes, pero yo cuando era niño yo pensé que yo iba a tener un gran título. No sé. Decía, yo voy a estudiar y voy a tener un gran título. Pero lo tengo. No por lo que yo haya hecho, sino por lo que hizo Jesucristo. ¿Usted sabe cuál es el título suyo y el mío? Somos embajadores. Y no de cualquier. Los embajadores, usted va a la embajada de diferentes países y tienen su bandera y algo tan precioso, los jardines verdes tan bonitos y eso es una embajada. Especialmente cuando yo en Costa Rica miraba la embajada de Estados Unidos, la miraba, wow, era una cosa exquisita en el mejor área del país, y estaba la embajada con la bandera americana bonita. Decía, wow, decía yo, gente importante, pero no tan importante como el reino de Dios. Y quiero decirle que usted y yo somos embajadores de ese reino. Y se los digo para que se sienta con un orgullo celestial. Porque cuando usted camine, usted tiene que saber que no solamente es ciudadano de ese reino, sino que también es un embajador de ese reino. Y siéntase de verdad como un embajador, porque Jesucristo lo hizo. No por lo que usted haya logrado, sino por lo que Él logró. Usted es embajador de ese reino. Porque el Rey no solamente nos confronta, nos levanta, nos restaura y ahora nos envía a las naciones. Y eso es precioso. Y eso me llena de un orgullo precioso de saber que no solamente soy el embajador de este reino precioso, pero soy hijo de ese Rey también.
Y si soy hijo, soy príncipe. Princesas, príncipes. Y tenemos que vivir en esa identidad. ¿Lo creemos o no lo creemos, iglesia? ¿Somos o no somos? Y tenemos que caminar así. Puesto un ojo aquí en la tierra y el ojo al cielo, porque la vida es muy corta aquí. Y en un abrir y cerrar de ojos vamos a estar en la presencia de Dios. Y nos va a decir Dios, ¿qué hiciste con los años que te di? Señor, es que no estaba seguro si era de verdad, como dijo el hermano William, no sé. Me sentía con duda, no me sentí que de verdad era un príncipe, una princesa, hija de un rey. Créame que nosotros queremos llegar al cielo y que nos diga, buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Eso queremos escuchar. Pero tenemos que creer quiénes somos y quién nos ha enviado. Y eso me lleva al tercer punto. Jesús nos envía con una misión. Y vamos a correr ahora sí. Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a algunos. No, pues está mal mi versión. Dice, a toda criatura, a todas las personas. Me encanta, mi esposa nunca se queda callada. Ella va donde estemos, ella predica el evangelio. La gente quiera escuchar o no quiera escuchar. Me encanta. Esa es una valentía que de verdad le envidio. Porque ella no se queda con las buenas nuevas en su bolsa, como muchos a veces, no, quizás no quieren escuchar. Están muy ocupados, se miran muy serios. Y es precioso poder entender lo que la misión de nosotros. Dice que después de la resurrección, Jesucristo no dijo quédense, dijo id por todo el mundo. Porque si nos quedamos con todo el mensaje de Dios, el evangelio en la bolsa, y todo lo que hemos recibido se quedó sin ningún beneficio, sino que recibimos lo que de gracia nos dio y ahora nos quedamos con eso. Nos quedamos con compartir el perdón, la gracia y la vida nueva que está prometida a todo aquel que abra su corazón y crea. Pero ahora somos enviados. Y es cierto, no todos iremos al mundo, pero iremos a nuestro mundo. En nuestro círculo podemos hacer la diferencia si no tememos a lo que el hombre pueda hacernos, a la reacción de una persona cuando le compartimos el evangelio. A veces nos da el temor de que nos rechacen. Es que nos van a rechazar, mejor me quedo así. Pero no nos están rechazando, y esa es la verdad. Están rechazando a nuestro Señor, que es el que los ama y nos ha enviado. Y tenemos que entender eso. No nos quedemos entonces callados. Llevemos este evangelio. A veces no vamos porque nos sentimos que no somos perfectos. Algunos de ustedes se han sentido que no soy yo, porque yo no sé mucho de la Biblia. ¿Alguno? Yo no sé mucho de la Biblia y me van a hacer preguntas que no voy a saber contestar. Mejor no digo nada. Esa es la peor mentira del diablo. Para orgullo de todos ustedes, un niño de 12 años, mexicano, fue el que le trajo el evangelio a nuestro pastor Bayless. 12 años, un niño lo encontró al pastor Bayless en un parque y le dice, ¿conoces a Jesús? ¿Acaso no es increíble? ¿Acaso no es maravilloso Jesucristo? Dice pastor Bayless, me lo dijo con una convicción que sabía como que su amigo estaba al lado de él. Me dice, ¿acaso no es maravilloso Jesús?
le presentó a su amigo Jesús, un niño de 12 años. No tenía teología, no entendía ni lo que estaba quizás diciéndole, pero fue suficiente el nombre de Jesucristo para que un hombre que nunca había escuchado el evangelio, nunca había hablado nadie le había hablado de Jesús, pudiera abrir su corazón a la idea de conocer a este Jesús, y lo llevó a conocer a Jesucristo. Un niño mexicano de 12 años. ¿Qué más puede hacer Dios a través de nosotros que nos engordamos con tanta palabra, pero que nos da temor porque pensamos que no sabemos suficiente doctrina para poder decirle a alguien: Dios te ama? No temamos. Enviemos la palabra y que Dios se encargue de lo imposible. Y esto me lleva al cuarto y punto final, que dice: Jesús obra cuando nosotros obedecemos. Porque cuando vamos con la palabra, Jesucristo no nos envía solos. Él va con nosotros. Él es el que abre el camino. Él es el Espíritu Santo, es el que convence al pecador de su pecado, no nosotros. Y esa es la gran diferencia, porque no somos embajadores que vamos solos, sino que Dios quiere ir con nosotros donde quiera que llevemos este mensaje. Dice Marcos 16, 19 y 20, dice: y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Versículo 20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Jesucristo, después de que les habló, fue recibido en el cielo. Y ahora está sentado a la diestra de Dios. ¿Y saben qué está haciendo Jesucristo? Está abogando por usted y por mí. Cada vez que usted comete un error, cada vez que nos encontramos haciendo, como dice Pablo, lo que no quiero hacer, lo hago, y lo que hago es lo que no quiero hacer. Y nos encontramos con un diablo que nos acusa constantemente. Tenemos a un Jesucristo sentado a la diestra de Dios, abogando. ¿Y sabe qué hace un abogado? Defender, y nos hace ver muy bien. Jesucristo le dice: papá, eso también yo ya lo pagué. Que William otra vez, también es su papá. Cada vez que nos encontramos con la necesidad de que nuestro Señor Jesucristo abogue por nuestros errores, Él está ahí. Está ahí. Y va a estar ahí porque dice: yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo voy a estar contigo y nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. Siempre voy a estar contigo y te voy a defender con mi diestra poderosa. No hay enemigo que pueda mentirnos, no hay un enemigo que nos pueda condenar, no hay nadie quien te separará del amor de Cristo. Él está con nosotros. Él está abogando por nosotros. No tenemos por qué temer, solamente tenemos que creer. Cuando los discípulos, Jesucristo se fue al cielo, ellos no esperaron para sentirse listos. Salieron, dice. Y cuando salieron, Dios los respaldó. Dios no confirma intención, confirma obediencia. No podemos decirle: Señor, confirma tu palabra a través de mi intención. Solamente lo hace cuando somos obedientes. Y muchos desafortunadamente vivimos creyendo que necesitamos más fe para poder servirle a Dios. Necesitamos tener más claridad de la palabra de Dios. Necesitamos títulos, necesitamos reconocimientos, necesitamos que alguien nos hable para que nos envíe cuando el mismo Jesucristo ya nos ha enviado. El diseño bíblico es muy claro.
obedecer para que Dios hable y obre a través de cada uno de nosotros. No vamos a cambiar lo que Dios planeó. Dios va a usar lo más vil de este mundo para la vergüenza de los sabios, para avergonzar a los sabios. Y van a saber que hemos estado con el Señor cuando nos oigan hablar. Y estas señales seguirán a todos. Hemos estudiado el Evangelio de Marcos y me ha encantado porque el Señor ha hablado tanto a mi vida en estos últimos 3 meses que casi que hemos estado. Y una cosa que me queda muy clara es que Jesús es el Rey. Ese fue el tema de estos meses. Jesús es Rey. ¿Es Rey de todo o no es Rey de nada? Esa es nuestra decisión. Hacerlo el Rey total de nuestra vida o no hacerlo Rey. Y esa es la libertad que Dios nos da. ¿Qué hagamos con lo que hemos estudiado y hemos recibido? Espero que Dios de verdad nos traiga a este entender de que Él nos envía. Que a pesar de que nos encontró en los momentos más difíciles, muchos de nosotros hemos llegado al Señor en los momentos más difíciles de nuestra vida, donde éramos vulnerables, donde estábamos caídos, estábamos sin esperanza. Jesucristo nos trajo, nos sanó, nos restauró, nos levantó y ahora nos envía, porque quiere hacer lo mismo con los demás. Todos hemos sido llamados con un propósito divino, pero es nuestra responsabilidad aceptar ese llamado y ser obedientes. Y tal vez al escuchar un mensaje como este y decir: Señor, si me has enviado, dame entonces la valentía para hacerlo, para hablar de ti con la gente con que están cerca de mí, mis compañeros de trabajo, mis amistades, que siempre hemos tenido amistades, pero siempre he mantenido mi fe a un lado porque no quiero incomodar a nadie con mi fe. Jesucristo quiere incomodar a la gente. Jesucristo no quiere que vivamos en una vida cómoda, donde nos importe lo que la gente diga, porque estamos jugando el destino de todas las personas, ha sido puesto en nuestras manos. Yo no sé si a veces nos da la capacidad para entender esta gran responsabilidad de que el futuro de la humanidad está puesta en nuestras manos. Dios nos envió. Hemos perdido muchos amigos, muchos familiares, muchas personas. Todos los días fallecen, y muchos de ellos sin haber tenido ese encuentro con Jesucristo. Y no es para culpar a nadie, ni para que se sienta culpable, condenado por eso, pero un llamado que Dios nos hace, nos llama la atención y nos dice: hey, yo te he enviado, yo te llamé con un propósito. La gran comisión, el único plan de Dios para salvar a la humanidad, ha sido puesta en sus manos y en la mía. No temamos. Alguien nos habló de Dios y quizás nosotros rechazamos la primera vez que nos hablaron de Dios, pero no se dieron por vencidos. Ahora nosotros, lo que de gracia hemos recibido, démoslo de gracia. Amén. Les voy a pedir por favor que inclinen sus rostros. Estoy cerrando. La verdad es que no solo se trata de conocer la historia de Jesús, saber que murió y resucitó al tercer día. No se trata solamente de venir a la iglesia, escuchar mensajes, sino se trata de rendir nuestras vidas a Jesús. ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Qué hacemos cuando reconocemos que somos pecadores, que le hemos fallado a Dios? La Biblia dice que Pedro le falló a Dios, pero regresó y su gracia lo alcanzó. Judas falló, pero se quiso quedar con la culpa de su pecado. ¿Qué harás hoy después de haber escuchado este mensaje?
porque tienes que tomar una decisión. ¿Te quedas con la culpa o recibes la gracia de Dios? Y has escuchado este mensaje de este Jesús que dio su vida por ti y por mí, y hoy está llamando a las puertas de tu corazón para que te rindas a Él. Le abres la puerta de tu corazón, reconoces que lo necesitas, que necesitas el perdón de tus pecados, que necesitas de un Salvador que entre a tu vida y te cambie totalmente. Lo ha hecho por muchos de nosotros. Si nunca has abierto tu corazón a Jesús, hoy es un día especial para hacerlo. Solamente cree en tu corazón, confiésalo con tu boca y serás salvo, dice la Biblia. Y si un día caminaste, pero te apartaste de Dios de la misma manera que yo me aparté, yo tuve que regresar y pedirle perdón una vez más y reconciliar mi vida con Jesús. Si viviste un tiempo, caminaste con el Señor y te sientes apartado, hoy es el día para regresar a casa. Tu Padre te ha estado esperando y te ama. No está enojado contigo. No te quedes con la culpa de tus errores, solamente recibe su gracia. Con todo rostro inclinado y todo ojo cerrado, si ese eres tú, a la cuenta de 3 levanta tu mano. Quiero orar por ti. 1, 2, 3. Levanta tu mano. Veo su mano ya. Gracias. Su mano aquí también. Gracias, Señor. Veo su mano. Gracias. ¿Alguien más? Gracias, Jesús. Veo su mano. Veo su mano. Veo sus manos. Gracias, Jesús. Veo su mano. Gracias. Veo su mano. Gracias. Veo su mano. Gracias. Aleluya. Gracias, mi Dios, que estás tocando corazones. Veo su mano ahí. Gracias. Alguien más que diga: sí, yo necesito poner mi vida en las manos de Jesús. Veo su mano. Gracias. Gracias, mi Dios, que has tocado corazones esta mañana. Veo su mano. Gracias. Veo su mano aquí. Gracias. Espíritu Santo, gracias que te mueves en medio de cada uno de nosotros. Aleluya. Veo ya su mano. Gracias. Gracias, Jesús. Pueden bajar sus manos. Más importante que yo las haya visto es que Dios las ha visto. Dios ve tu corazón y está ahí contigo en este momento. Te voy a dar las palabras y juntos como iglesia vamos a orar. Pero une cada palabra que salga de tu boca a tu corazón. Te prometo que Jesucristo se encuentra contigo mismo en este mismo momento y te va a alabar, te va a perdonar y te va a hacer una nueva criatura. Nuevas promesas serán tuyas y la salvación llegará a tu vida y la promesa de que la salvación también llega a tu casa. Oremos todos juntos. Querido Dios, gracias por amarme tanto como dice tu palabra, que enviases a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz en mi lugar. Señor, gracias por la obediencia a la cruz, por haber sufrido todo lo que sufriste y por pagar la culpa de mis pecados en una cruz. Señor, reconozco que soy pecador y que necesito de un Salvador. Y en este momento yo te abro mi corazón y te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Gracias por resucitar de entre los muertos al tercer día, para juntamente contigo yo también resucitar a vida eterna. Jesús, todo lo que soy, todo lo que tengo, lo pongo en tus manos. Y de ahora en adelante, donde tú me guíes, yo te seguiré.